¿Cómo están mis queridos compatriotas, los 18 millones de ecuatorianos, tanto los que se encuentran ¿qué pasa? Queridos ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, tanto los que se encuentran en la plataforma continental e insular, es, es obligación de todos nosotros los ecuatorianos siempre tener un contrapeso en cuanto a los abusos del poder, porque siempre la persona que está en la presidencia de la República, sea que compre la presidencia de la República o la gane legítimamente con el voto popular de los 18 millones de ecuatorianos, use la presidencia de la República para el bien del pueblo. Pero hoy la ministra Alegría, que es ministra de Daniel Noboa, ha dicho claramente, se ha contradecido. Primero, Lavinia Balbonesi dice que ella es LGBTI y que ella le inculcará a sus hijos también la ideología de género de LGBTQ+. Luego, la ministra de Alegría dice que ella no va a promover esa ideología, contradiciéndose con lo que dice la mujer, la mujer de Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. Y luego ella dice que ayudará y contribuirá y defenderá a todos los niños que quieran cambiarse de sexo. O sea, imagínense hasta dónde la envergadura de este gobierno, que pretende, en vez de proponer una postura tajante y de amar a los niños, de que no usen ese tipo de camino, un camino pervertido, un camino de perversión, como ustedes ya saben. Sodoma y Gomorra, conforme a los arqueólogos, paleontólogos e historiadores, fue fulminada con fuego de azufre por el hecho de que este tipo de perversión, conforme a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que Sodoma y Gomorra era un pueblo que desde el más pequeño hasta el más grande habían desviado su camino a ese tipo de camino, y Dios escuchó la oración de todo ese lugar, de las zonas aledañas a ese lugar, por el clamor que había una perversión a tal punto de que todo mundo que entraba allí era abusado sexualmente.
Entonces, ¿cómo va a creer que una ministra? A veces piensan que ser ministra o ministro es cualquier tontería. Y no es así. Ser ministro es representar con tus palabras y con tu vocabulario ante el mundo entero, ante los 216 o más países que haya en el mundo entero. Y los ojos de todos están puestos en ese ministro. Pero ¿cómo va a creer que va a decir esta ministra Alegría, ministra de Daniel Noboa Sin, que ella va a ayudar a todos aquellos niños que quieran cambiar de sexo? Porque según la ley no sé qué ley, que de los 5 años podrán cambiarse de sexo. Señora ministra Alegría, usted está cometiendo un grave error y guiando al Ecuador y a los niños del Ecuador, a las niñas y a los niños de Ecuador, por un camino que es un camino incorrecto. Usted como ministra, usted está para guiar, no para llevar al abismo a la niñez ecuatoriana. Son 24 provincias donde ningún niño nace ni se crea o se hace de ese camino. El camino, como ustedes mismos lo dicen, de la ideología del LGBTQ+. Ningún niño nace ni se hace. El Estado tiene que garantizar al 100%, el tener una vida sana, tanto mentalmente como su corazón y también su vida. No puede usted, señora ministra Alegría, pretender motivar a la niñez a usar un camino que ya en muchos países como Estados Unidos se ha desencadenado o se desencadenó una grave crisis humana, porque eso es lo que promueve ese camino. Y Donald Trump, a pesar de que no comparto por ningún motivo el asunto de su política persecutoria o de persecución a los migrantes ecuatorianos y a todos los migrantes, ha puesto un alto por medio de decretos presidenciales a toda clase de ideología de género. Aplaudo eso, que un presidente lo haga. Y también aplaudo que Estados Unidos haya vuelto a la oración al Dios Altísimo, al único y sabio Dios, que es mi Padre Celestial que está en los cielos. Y aplaudo también que haya puesto a la Biblia Santa, porque también hay una Biblia satánica, a la Biblia Santa, que es la única voz que existe en el mundo para escuchar la palabra o la voz de Dios. Por lo tanto, aplaudo lo que Donald Trump hace, pero le hago una aclaración y que corrija, porque esto va a quedar en los anales de la historia. Va a quedar en la historia que una ministra del presidente Daniel Noboa promovió al cambio de sexo de los niños de las 24 provincias de la República Soberana del Ecuador. Está equivocada, señora ministra. No es que los niños nacen trans, ni tampoco que los niños se hacen trans. Hay muchos violadores
hay mucha gente pervertida, hay mucha gente mala, que es necesario que el Ecuador pueda llegar a reformar la Constitución en ese sentido, enmendar la Constitución para que todo violador y todo persona completamente perversa que viole niños sea puesta como una persona que se merece la pena de muerte. Porque cualquier persona que viole a una niña o a un niño, sea de 1 año o de meses, o de 8, 10, 11 años, 12 años, 13 años, hasta los 17 años, debe de ser penado de muerte, para que el mal termine. Por lo tanto, queridos compatriotas, tajantemente y irrestrictamente estoy en contra de lo que esta ministra Alegría ha dicho en contra de la niñez ecuatoriana. Los niños de Ecuador nacen sanos, nacen inocentes, nacen puros. Pero si el Estado ecuatoriano corrompe a los niños, entonces estamos prácticamente destruyendo a la niñez ecuatoriana. Y también estoy en contra de lo que nuevamente se continúa queriendo radicalizar, lo que dijo la mamá de Daniel Noboa, Anabel Asín de Noboa, diciendo de que si llega a ganar las presidenciales de 2025, del 13 de abril de 2025, Daniel Noboa, ella hará leyes o promoverá a leyes que se impida tener libertad de expresión en las redes sociales, y habrá multas. Ya vemos las multas cuáles son, como por ejemplo en el caso de los $9,870 a 39,800 dólares o $32,800 como multa por tomar el video o foto a nuestro voto, cosa que ya hemos hecho por décadas. Yo tengo, desde que tengo uso de razón y desde que se usó el celular en el 99, yo siempre he ido con mi celular y he tomado voto a todas las papeletas y me he tomado un video ahí. De esa manera se pretende ahora, a través del gobierno de Daniel Noboa, de que se va a impedir que se hable la verdad en las redes sociales, ya que lamentablemente la prensa basura de Ecuador, hashtag prensa basura del Ecuador, solamente abre sus cámaras para aquellos que les dan 15,000, 20,000, 30,000 y todos los millones de dólares que les dan para que hablen mentiras, manipulen al pueblo ecuatoriano y engañen al pueblo ecuatoriano, como lo han hecho 8 años. 8 años donde todos nosotros hemos visto las mentiras que han hecho desde 2017 hasta el día de hoy, que estamos abril 11 o 12 del 2025. 8 años de mentiras, 8 años de engaños y 8 años de dictadura en todo sentido, abuso por parte del presidente de turno, y no queremos eso.
Las redes sociales han sido un medio para que podamos de alguna manera usar las redes sociales para de alguna manera decir lo que está sucediendo en todo el Ecuador. Absolutamente. No puede ser posible que Anabel Asín de Noboa, usando la presidencia de la República del Ecuador y usando la influencia de la presidencia de la República del Ecuador, porque yo no he votado por Anabel Asín de Noboa, haya sido asambleísta y es la que va a dirigir la bancada de ADN. Todo queda en familia. No hay prácticamente una independencia de funciones, sino que todo quieren hacerlo, como dice Isidro Romero Carbo, todo quieren llevarse los Noboa. Solo 5 familias que se han repartido todas las 24 provincias, 5 familias de Noboa y todos repartiéndose la plata en la República del Ecuador. Entonces, todo esto estamos viendo, queridos ecuatorianos, que se ha ultrajado absoluta y rotundamente todos los poderes del Estado a favor de la familia Noboa y no hay independencia de funciones, no hay soberanía. Todos los países detestan a Ecuador en este momento porque es un país donde primero, por querer callar a Jorge Glass, se metieron a la Embajada de México y los mexicanos desde ese inicio o desde ese comienzo tuvieron los mexicanos en la frontera al llegar a Tapachula un odio hacia los ecuatorianos, cuando hemos sido hermanos, mexicanos y ecuatorianos hemos sido hermanos entrañables gracias a Rafael Correa Delgado, que unió su mano con AMLO, que es el expresidente AMLO, Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido hermanos entrañables y solamente por una estupidez de Daniel Noboa, México hoy está distanciado de Ecuador. Y esto tiene que resarcirse porque Ecuador siempre ha sido hermano entrañable de México y México ha sido hermano entrañable de Ecuador. Estas relaciones tienen que unirse de nuevo. Y con Luisa González tiene que suceder esto. 2. Los contratos a dedo de 179 millones de dólares o 175 millones de dólares el alimento escolar o la alimentación escolar de los niños, cuando ese alimento o alimentación escolar es simplemente una fundita chiquitita de cereal que es súper malo, porque yo lo tuve que probar para ver si era verdad, y los niños detestan y hasta lo botan. Ustedes ven en las calles ese desayuno escolar de pacotilla hecho como para pobre, completamente disculpándome la mala expresión, es algo que es incomible. Está bien que hayan hecho una alimentación escolar, pero no así una alimentación escolar con un sabor horrible, a tal punto que los niños detestan hasta lo regalan, lo tiran al piso porque no es incomible. O sea, esta gente, o Isabel Noboa, que no la conozco, nunca la he visto en vivo e en directo,
hacer una alimentación escolar o un alimento escolar para niños, como que fueran niños, como para los niños que se encuentran de mendigos en la calle recogiendo plata. O sea, no puede ser posible que se use o se pretenda hacer un alimento escolar como para mendigos, como para ni los mendigos se merecen ese vituperio, ese oprobio. Yo me acuerdo cuando con el grupo evangélico de los jóvenes, nosotros comprábamos pan, específicamente comprábamos pan recién hecho y comprábamos leche y le dábamos una fundita de un cuarto de leche porque no teníamos dinero y teníamos que recoger entre todos nosotros para hacer eso. Y comprábamos cuartitos de leche y pan recién hecho y le entregábamos a los niños mendigos y a las madres que estaban pidiendo limosna abajo del puente del Mall del Sur. Íbamos todos recorriendo ese sector, pero no darle un desayuno escolar que es incomible. Y 175 millones de dólares por ese desayuno escolar. O sea, ya déjense de ser miserables. Yo no pensaba que Isabela Noboa era así, o Isabel Noboa Pontón era así. 2, 3, seguir facturando o que seguían facturando por el oleoducto de crudos pesados 90 millones de dólares, cuando ya ese oleoducto en el mes de octubre o noviembre del 2024 ya había terminado ya el pago del alquiler del oleoducto. Y no obstante seguían facturando 90 millones de dólares, robándose la arca fiscal en ese sentido. 3, 4. Se ha facturado del presupuesto del Estado, se ha llevado del presupuesto del Estado, robado al presupuesto del Estado hasta el día de hoy, 140 y pico de millones de dólares por transformadores que no han llegado, unos que no han llegado y otros que están dañados y están allí, prácticamente a la deriva. No han sido instalados como debe de ser. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está Progen? ¿Quién es el dueño de Progen? ¿Acaso Progen es dueño mismo los Noboa? O sea, imagínense, queridos ecuatorianos. Ese es 4. 5. El asunto de los apagones, muchos artefactos y neveras y todo dañado. ¿Quién soluciona esos problemas? ¿Por qué no hicieron simplemente de haber gastado tantos millones de dólares, 140 y pico millones de dólares? En vez de eso, hubieran solucionado el problema en las termoeléctricas para que a través de la quema de diésel y búnker puedan ser usados como para darle energía a todo el Ecuador. ¿Ya? Otra, el famoso, y que es lo más terrible que puede haber habido, el hecho de que el petróleo en el Sote, en Esmeralda, ha contaminado los ríos, todos los ríos prácticamente de la provincia de Esmeraldas, y esto ha causado que los peces, la flora y la fauna de Esmeraldas esté prácticamente desolado Esmeralda. ¿Cómo tomarán agua nuestra gente de Esmeralda? ¿Cómo se alimentarán nuestra gente de Esmeraldas? El presidente da unos kits de alimentos que simplemente ni para 2 días sirven, mientras el daño y perjuicio que ha hecho el presidente de Petroecuador, que es el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, así porque con decreto 531 o
o 5:30, él mismo se autodenominó presidente de Petroecuador y no han resarcido a las familias que han sido destruidas y que ellos dependían del agua, de los ríos y del mar de Esmeraldas. Los pescadores en este caso, todos los pescadores artesanales, los pesqueros, las lanchas, las pangas y todo lo demás. Las naves que pescaban en Esmeraldas, todos los peces muertos. ¿Quién soluciona esos problemas, querido compatriota? ¿Hasta cuándo podemos seguir tolerando un gobierno así, de esa manera? 6, las dializadoras. Hay enfermos que están suplicando y rogando, y ahí estaba el señor este que hizo un video donde le suplicaba, y aún así una enferma de los riñones fue allá a la casa de Daniel Noboa en Guayaquil para suplicarle que por favor pague a las dializadoras los 270 millones. Mientras tanto, 7, el señor presidente regalando dinero a los militares, 507.60 centavos, $507.60, a los jóvenes $400, a las madres solteras como $1,000, y etcétera, etcétera, dándole bono a Raimundo y todo el mundo y no quedando bien. $500 millones regalándole a todos los ecuatorianos, y dicho ese de paso, cojan todo el dinero, todo lo que les regalen, cójanlo, pero no voten jamás por este gobierno. $500 millones sacado de la salud, pudiendo haber pagado de esos 500 millones, 270 a la dializadora, y pueden toda esa gente ya no dejar de sufrir, porque la dializadora de alguna manera continúan dándole el servicio, pero no le dan los servicios porque ya suspendieron el servicio de la dializadora porque el gobierno no les paga los 270 millones de dólares. Ese es 7. Y dentro del 6, viendo que Esmeraldas va a tener que esperar siquiera un año a un año y medio, si es que hacen las diligencias inmediatas y rápidas de limpiar los ríos de Esmeraldas. 7, 8. Ya lo dijo Carlos Vera a su manera, que prácticamente todos los operativos han sido falsos, un montaje. Y salió solito él diciendo allí, todos los operativos han sido falsos, montajes. No puede ser posible que se engañe así a todo el pueblo ecuatoriano. Y luego, 9, traer a Eric Pring, que ya ha sido demostrado por todos los medios, que se llevó tantos millones de dólares de los venezolanos que tenían la esperanza de sacar a Maduro, a Maduro de Venezuela, y nunca lo hizo, y se les llevó la plata, y solo lo que dijo que le habían hackeado la contraseña y de la cuenta de donde los venezolanos depositaban el dinero. Entonces, ¿por qué menospreciar de esta manera a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía, de tal manera usándolas como actores de cine para montajes y falsos operativos? Y diciendo que esos 68 personas que habían capturados eran malhechores, según Eric Pring, y que había sido que eran personas hacheros que los habían cogido para hacer ese montaje y ese engaño. Entonces, por favor, queridos ecuatorianos, 10, el hecho de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya debería de haber salido en noviembre, porque hasta noviembre se le terminaban sus 6 años de funciones, y tenía que los alternos tener ¿cómo se llama? Tomar el poder del CNE. No lo ha hecho, sigue como presidente en funciones,
cuando ya la Constitución le dice que 6 años terminó en noviembre del 2024. No obstante, la presidenta, como punto 9, hace una resolución del Consejo Nacional Electoral del Ecuador que se multarán con 9.870 a $32.800 si uno toma un video y foto, y yéndose en contra del 331 del Código del COIC, del Código Orgánico Integral Penal, y yéndose en contra del artículo 76 de la Constitución Política del Estado, yéndose en contra totalmente de la Constitución, que no pueden prohibir algo que no está prohibido en la Constitución Política del Estado. Ninguna resolución, ningún reglamento está por encima de la Constitución Política del Estado. Por eso es que quieren enmendar la Constitución, porque yo, como estudiante de Derecho, que estoy estudiando Derecho, está rotundamente toda la Constitución irrestrictamente está a favor del pueblo. Y por eso es que quieren venir a atentar contra contra los derechos de los ecuatorianos, enmendando la Constitución, una Constitución que la quieren poner según ellos mismos, la Constitución del 98, que estaba totalmente todos sus artículos en contra del pueblo ecuatoriano. Pero la del 2007, que la hizo Rafael Correa a través de la Asamblea Nacional, es una Constitución 100% garantista de todos los derechos de la gente pobre, de la gente que no tiene voz ni voto ni en la Asamblea Nacional, ni en la Presidencia de la República, peor en el Ministerio Laboral. Y esa es la Constitución que la quieren enmendar, porque eso es lo que insistieron estos 8 años, tratar de cambiar la Constitución, porque es una piedra, una piedra en los zapatos para aquellos que quieren hacer lo que les da la gana, como Daniel Noboa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, en el hecho de atentar contra los derechos de los ecuatorianos. Y no obstante, como punto 10, tenemos también todo lo que han causado el menosprecio a nuestra Fuerza Armada y a la policía, porque cuando dicen y traen a un mercenario, a un asesino a sueldo, para que dé según enseñanzas de seguridad, quiere decir que la Fuerza Armada de la República del Ecuador no sirven, la policía no sirven, y eso es un menosprecio para nuestra policía y nuestra Fuerza Armada. Debemos de tener dignidad, de tener un espíritu de no traición a la patria, porque eso sería una traición lo que ha hecho Daniel Noboa. Y así podemos decir 11, haberle permitido a Estados Unidos meterse a las Islas Galápagos, cuando el territorio nacional, las 24 provincias, el artículo 5 de la Constitución claramente dice que no se puede permitir ni siquiera que vengan a poner un local comercial de la Fuerza Armada de los Estados Unidos aquí en Ecuador. No puede ni siquiera ningún ejército extranjero puede venir a poner pie aquí en los Estados Unidos, mientras en Ecuador, mientras ya se ha hecho y se ha deshacido y se ha hecho lo que le ha dado la gana en las Islas Galápagos, y se ha atentado contra la soberanía, han pisoteado el territorio de Ecuador y han hecho del Ecuador nuevamente el patio trasero de Estados Unidos. 11, podemos ver también que a través de los decretos que ha hecho Daniel Noboa y a través de convenios que Daniel Noboa prácticamente ha puesto en las manos de Estados Unidos el territorio ecuatoriano. Y eso es traición en cualquier lugar. Haga eso, por ejemplo, que yo sea ecuatoriano y me nacionalice estadounidense, y cojo y soy presidente de la República de los Estados Unidos, y cojo y entrego a Estados Unidos en manos de Ecuador. Todos los estadounidenses
tratarían de asesinarme porque estaría traicionando a los Estados Unidos. ¿Cómo va a creer que un personaje, y ese es como punto 12, que nació en Miami y la Constitución habla claramente que tenía que haber nacido aquí, sea presidente de la República? Desde allí todo está mal. Desde ahí permitieron que una persona que no ama al Ecuador, que no siente la camiseta de Ecuador, sea presidente de la República del Ecuador. Una persona que no nació aquí. El artículo 146 lo habla claramente. Tiene que nacer, si quiere ser presidente, tiene que nacer en el territorio. No nacer, como dijo Anabel Asín Novoa, que había nacido en Miami. No es ecuatoriano de nacimiento, por lo tanto no tenía que ser presidente. Y así podemos ver todos los desmanes que han hecho, 59.970 muertes violentas desde que cogió el 24 de noviembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024 y hasta hoy ya lleva 3.000 muertos más. Así no se puede, queridos compatriotas. Un país que ha sido prácticamente vituperiado y ha sido ensangrentado, y los jóvenes son los que más están cayendo en las calles. Es terrible lo que está viviendo en el Ecuador. Como punto 12, los alimentos están subiendo drásticamente. Allí me dieron el dato del el chocolate recacao, que costaba $1.88, subió a $3.42. $1 casi 52 centavos, $1.52 ha subido, y así toditos los alimentos están subiendo de una manera drástica, mientras el sueldo lo quieren bajar. Ese como punto 13. Dice Daniel Noboa que el sueldo del Ecuador no es competitivo, que según el sueldo del Ecuador debe de bajarse, y no puede ser posible que un presidente que supuestamente ha sido elegido y tiene que estar a favor de toda la ciudadanía, lo que está es a favor de solamente sus empresas, y que pretende bajar el sueldo. No es posible. El sueldo de Ecuador debería de hoy por lo mínimo estar a $600 ya para poder solventar la canasta. Pero mientras tanto solamente le subieron $10 como una limosna a 470, de 460 a 470. Entonces eso es ¿por qué? Por tener un presidente que no es un presidente del pueblo, un presidente que ame al pueblo, que sea empático con el pueblo, sino un presidente que simplemente es una persona enemiga del pueblo. Y ahí Ivonne Núñez confirmó que sí, que ellos quieren en realidad bajar el sueldo. 14. Una traición directa a todos los 17.800.000 ecuatorianos. ¿Por qué? Por el motivo de que, según para Daniel Noboa, Edmundo González es el presidente de Venezuela. ¿Quién ha dicho eso? Si todos los países, aún hasta Estados Unidos, ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela. Y si Estados Unidos lo reconoce como presidente, ¿cómo va a creer que un presidente que prácticamente compró la presidencia de la República del Ecuador, Daniel Noboa, viene a reconocer a una persona que ni siquiera es nada, no es nada, absolutamente? Ni Edmundo González es presidente, ni Corina Machado es vicepresidenta. Simplemente perdieron las elecciones y se terminó. Y démosle la vuelta a la página. No puede ser posible que si Estados Unidos reconoce a Maduro como presidente, venga Daniel Noboa a reconocer a una persona que no es nada. Edmundo González y Corina Machado no es nada, y dicen que es el presidente. ¿Cómo va a creer, pues, señores? Entonces, ese como punto 14, dice que van a permitir que vengan más venezolanos, mientras no hay ni siquiera trabajo ni para nuestra gente ecuatoriana, peor para los venezolanos van a ver. Y encima, ese es el punto 14, 15.
que dijo el ministro del Interior, José de la Gasca, que le van a dar un bono, 15, es una traición directa, como dijo Javier Milei, es una traición directa a los ecuatorianos. Coger y darle bonos que ni para la gente de aquí de Ecuador hay bonos y hay bonos para venezolanos. No hay trabajo ni para la gente y hay plata para darle a otras personas. Javier Milei le dijo claramente en esa entrevista, le dijo claramente sus verdades, que eso es una traición. ¿Cómo va a creer que un presidente va a venir a permitir que entren venezolanos a su país y darle todavía bonos? Va a regalarle plata a venezolanos, cuando no hay ni trabajo para los propios ecuatorianos y no hay ni plata ni para los propios ecuatorianos. Y ahí va, y hay plata para los venezolanos. Entonces eso es una traición y mucho más lo que le dijo Javier Milei, presidente de Argentina, que entrega cartones con la imagen de él como que fueran unos amuletos. Si es una basura, es un cartones que ya las 24 provincias están quemando esas tonterías, porque no sirven para nada. Entonces, querido ecuatoriano, 15 puntos, traición directa a los ecuatorianos. Amamos a nuestra gente venezolana, amamos a los venezolanos, pero el país está en crisis. Lamentablemente no hay cama para tanta gente. Y el Ecuador necesita estar en otras condiciones para poder así recibir a la gente, pero no está en condiciones. No, un país moribundo no está en condiciones de sanar a otro. Tiene que primero sanarse el propio país para poder sanar a otros. Entonces, queridos ecuatorianos, he hecho este live porque me han dado, TikTok quiere que yo coja y haga un live para que de esa manera pueda recibir según diamantes y así cumplir la meta de TikTok. Y ya creo que ya llevo ya más de 45 minutos, no sé, creo que comencé como a las 8 y pico y ya tengo 9:23. Así que son 15 cosas negativas que ha hecho Daniel Noboa y 16 prácticamente insultar a todos los que hemos votado por Luisa González, que éramos narcotraficantes, y yo voté por Luisa González y soy un conductor profesional. Yo no soy narcotraficante, soy un conductor que me gano la vida con el sudor de mi frente y duro, pero hay que lucharla, querido ecuatoriano. Y un mensaje para todos los jóvenes, todos los niños. Si no trabajamos, lamentablemente el país va a tener jóvenes vagos y ociosos. Y eso no puede ser posible. Yo, desde los 7 años de edad, vengo trabajando duro como vendedor de pan, como betunero, y he luchado duro para poder salir adelante en la vida. Toda mi vida, si en una sola palabra me dicen cómo te catalogas tú, soy un luchador, un trabajador, un hombre que se ha ganado el dinero a punta de trabajo y esfuerzo, y mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo. Trabajar durísimo para poder salir adelante. Así que un fuerte abrazo, no sean vagos, jóvenes. Tenemos que trabajar desde joven para poder llegar a nuestra meta, que es ser un profesional, abogado, ingeniero, lo que seamos, lo que queramos ser. Luchar duro hasta llegar a la meta
y llegar a ser abogado, como en mi caso que quiero ser abogado, y ustedes, todos aquellos, cumplir la meta de ser ingeniero y ser un profesional para poder tener unos cargos y unos puestos en la máxima. Algún día, con el favor de Dios y mi Padre Celestial tiene ese sueño, yo quiero llegar a ser el presidente de la República del Ecuador. Así que un fuerte abrazo y que mi Padre Celestial nos bendiga en gran manera. Y como punto 17, no permitir por ningún motivo que se atente. Todos tenemos voz y voto, así seamos cristianos, evangélicos o católicos o lo que sea. Todos tenemos voz y voto, pero tenemos que decir la verdad. Como seguidores de Dios tenemos que decir la verdad y no mentira. Todos tenemos derecho, aunque seamos cristianos, aunque seamos pastores, aunque muchos sean sacerdotes, tenemos derecho a decir la verdad de lo que está pasando en el país. Y Daniel Noboa así ha sido un fracaso. Así que ese como punto 17. No amordazar o impedirle que pastores y sacerdotes y todos los que quieran decir su opinión, decir la verdad. Ese como punto 17. No amordazar a nadie por sus creencias. Decir la verdad es lo número uno que tenemos que decir ante todo el mundo. Y como punto 17, Daniel Noboa ha sido un fracaso. Así que mi Padre Celestial los bendiga de gran manera y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.